Buenas tardes. Este es el trabajo correspondiente a la guía 3 en el tema de costos, fundamentación contable y financiera. Soy Juan Pablo Castellanos y este trabajo es para la tutora María Elsa Sepúlveda. Contabilidad financiera. La contabilidad financiera, como una herramienta fundamental para suministrar información financiera sobre un ente económico, la contabilidad estaba enmarcada dentro de los parámetros normativos que es necesario respetar debido al carácter dinámico de las organizaciones. La administración se ha visto obligada a diseñar sistemas alternativos de información más flexibles que les sirvan de apoyo para el proceso de control y toma de decisiones. También es importante que la contabilidad financiera expresa en términos cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza una entidad, así como determinados acontecimientos económicos que le afectan con el fin de proporcionar información útil y segura para la toma de decisiones. La información que produce este subsistema de la contabilidad es útil para usuarios externos como acreedores, accionistas, analistas e intermediarios financieros, público inversionista y organismos reguladores, entre otros. La contabilidad financiera tiene unos objetivos. Es informar sobre los niveles de inversión del negocio, que son los activos, los niveles de endeudamiento, que vendrían siendo los pasivos, y de la participación patrimonial, que es el patrimonio como tal. Y hay otro objetivo importante que es evaluar los cambios que se producen en el capital como resultado de las operaciones. Esto se obtiene al confrontar los ingresos con los costos y gastos, y es lo que llamamos nosotros el estado de resultados. Contabilidad de los costos. Es importante que la contabilidad de los costos es un sistema de información que clasifica, acumula y controla y asigna los costos para determinar los costos de actividades, procesos y productos para facilitar la toma de decisiones y la planeación del control administrativo. También proporciona la información para determinar el costo de ventas y poder calcular la utilidad o pérdida del periodo, determinar el costo de inventarios con miras a prestación en balance general en el estudio de la situación financiera de una empresa. También es importante que suministre información para ejercer un adecuado control administrativo y facilitar la toma de decisiones acertadas. Facilita el desarrollo e implementación estratégica del negocio. Bueno, el papel de la contabilidad administrativa en el proceso administrativo. La contabilidad administrativa permite gerenciar y hacer más dinámico el proceso administrativo. Por lo tanto, facilita la planeación, el control administrativo y la toma de decisiones. La planeación que recibe ayuda de la contabilidad administrativa es básicamente la operativa, ya sea en procesos para definir los precios de venta en los objetivos, mezcla óptima en la producción, venta y estructura de costos, utilidades y rentabilidades atractivas para el negocio. Esto se logra con el uso de costeo variable, costeos relevantes, los presupuestos y el modelo de costos y volumen de utilidad. Existen en la contabilidad financiera y la contabilidad gerencial o contabilidad administrativa y emanan de un mismo sistema de información destinado a facilitar la toma de decisiones en diferentes usuarios. Sin embargo, tienen diferencias y similitudes. Aquí vamos a hablar un poco de las diferencias. Las diferencias es necesario tener en cuenta que la contabilidad financiera genera información sobre el pasado. Como lo dice aquí la gráfica, aquí están las diferencias en la parte financiera y en las diferencias en la parte administrativa. Entonces hablábamos de que en la financiera ellos generan información sobre el pasado y hechos históricos de la organización. Obviamente esta información es usada como base para formular planes futuros. A diferencia de la contabilidad administrativa o gerencial, se orienta hacia el futuro, debido a que una de las funciones esenciales del ejecutivo es la planeación dirigida al diseño de acciones que proyectan la empresa hacia él. La contabilidad administrativa permite
Digamos que básicamente permite al gerente hacer más dinámico el proceso administrativo. Vamos a hablar sobre los criterios de capacidad. Se puede entender por capacidad la posibilidad que se tiene para realizar algo. Es fundamental definir que tanto de la capacidad que podrá utilizar el negocio, puede pensarse desde utilizarse el 100% hasta solo un poco. Moverse dentro del rango de 0 a 100 implica definir cuánto se desea mantener activa la operación del negocio. Algunos de los criterios más usuales son los siguientes. Vamos a hablar sobre la capacidad teórica máxima ideal, capacidad práctica, la capacidad normal y la capacidad presupuestada. Empecemos con la capacidad teórica máxima ideal. Digamos en resumen es aquella en donde no se consideran las restricciones generadas por variables endógenas o exógenas al sistema. Quiere decir esto, que en cuanto se tiene en cuenta la máxima actividad posible a desarrollar, pero no se tiene presente la parálisis que puede sufrir el sistema por diferentes causas, ya sea mantenimiento, ya sea curativo o preventivo, fallas en el personal como inasistencias, inexperiencias, ineficiencias, problemas en los insumos, como en las materias, materiales, suministros, combustibles, energía, etc. La capacidad práctica es, como su nombre lo indica, es aquella donde ponderan todas las restricciones posibles generadas por variables endógenas y exógenas al sistema. La capacidad normal es aquella que tiene en cuenta, además de la capacidad práctica, la demanda del producto o servicio para el largo plazo. Y hablamos sobre la capacidad presupuestada, que es, este criterio considera la producción y las ventas, combina el presupuesto de ventas y la capacidad práctica. Es importante tener en cuenta que la capacidad de una empresa la determina en un momento dado la variable más frágil del sistema, así como la fortaleza de la cadena fija en el eslabón más débil. Por ejemplo, en un banco se puede contar con la logística para atender muchísimos clientes, pero si solo dispone de un cajero, la disponibilidad de este se define en última instancia por la capacidad del banco. Bueno, vamos a hablar sobre las bases de actividad. Para expresar los diferentes tipos de capacidad se utilizan diferentes unidades de medida. Estas unidades se definen como base de actividad. A continuación, pues, nos indican algunas bases de actividades que se pueden utilizar de acuerdo con las características de la empresa, productos o procesos. Vamos a hablar sobre horas o minutos disponibles, público atendido, volumen de ventas, unidades producidas, horas de mano de obra directa, hora máquina y unidades equivalentes. Digamos que empecemos con hora o minutos disponibles. Un ejemplo es cuántos minutos disponibles tiene un quirófano, cuántas horas se pueden dictar en una universidad. En público atendido, un ejemplo es cuántos clientes puede atender el cajero de un banco. En volumen de ventas es cuántas unidades se pueden o se esperan vender de tal producto en tal departamento. En unidades producidas se puede utilizar en aquellas empresas donde produzcan un solo artículo o artículos muy homogéneos. Por ejemplo, costos para gerenciar organizaciones manufactureras, comerciales y de servicios. Para un ejemplo de horas de mano de obra directa, es en empresas manuales. No sé, por ejemplo, en tabalartería o en temas de temas muy manuales. En hora máquina es viable en industrias de alto desarrollo tecnológico, donde el elemento de mano de obra directa se utilice poco. Y unidades equivalentes puede ser usada en empresas que pueden expresar su producción en términos de un solo producto. En algunos casos se expresa la capacidad mediante homologaciones, es decir, se selecciona una unidad base y todos los esfuerzos se relacionan con esta. Bueno, vamos a hablar de la clasificación de los costos, y los costos pueden ser clasificados de acuerdo con el enfoque que se les dé. Digamos que vamos a ver los que se utilizan más frecuentemente, que son los costos de producción,
los costos de distribución o venta, los costos de administración y los costos financieros. Con los costos de producción hay tres puntos importantes para tener en cuenta, que es la materia prima o material directo, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Entonces, para el costo de producción son los que generan el proceso de transformación de la materia prima en un producto terminado. A saber, cuando hablamos de materia prima o material directo, son aquellos materiales necesarios en el proceso de producción y se usan en cantidades significativas y tienen un valor significativo. En mano directa constituye el salario básico más las prestaciones sociales y aportes parafiscales de quienes transforman directamente el producto. Y los costos indirectos de fabricación son aquellos que se requieren para producir y no pertenecen a las categorías anteriores, no pertenecen ni a materia prima o material directo ni a mano de obra directa, y lo que quiere decir es que no son mano de obra ni directa ni indirecta. Un ejemplo es la depreciación de maquinarias y equipos arrendados, la clasificación de costos de la planta de producción y equipos, materiales indirectos, salarios y prestaciones sociales del supervisor de producción. Cuando hablamos de costos de distribución o venta, es el valor agregado que se genera en el proceso de llevar el producto desde la empresa hasta el consumidor. Por ejemplo, la publicidad, los fletes. Los costos de administración son los que se originan en la dirección y control y operación de una compañía. Por ejemplo, los sueldos de personal administrativo, los impuestos, las diferencias de renta, por ejemplo. Los costos de administración son los que, cuando hablamos de costos financieros, se relacionan con la objeción de fondos para la operación de la empresa, incluyen los intereses que se pagan por los préstamos, y la anterior clasificación facilita cualquier análisis que se pueda hacer por áreas o actividades. Bueno, dando continuidad a la clasificación de los costos, hablamos de la clasificación en función del tiempo. Existen los costos históricos y los costos predeterminados. Los costos históricos es un costo real ya cumplido que tiene como única ventaja la comparación de su resultado con los niveles de venta para conocer la utilidad. Y los costos predeterminados es el que se determina antes de iniciarse el proceso productivo, y es una herramienta de planeación que sirve para fijar patrones de producción y precios de venta. Los costos predeterminados más conocidos son los costos estimados y los costos estándar. Seguimos con clasificación de costos de acuerdo con su identificación con una actividad, departamento o producto o proceso, y se definen sobre costos directos y costos indirectos. Digamos que en esta clasificación, para efectos de un mejor control y una mejor asignación de los recursos, es necesario conocer cómo se clasifican los costos de acuerdo con su identificación. Los costos directos son los que se identifican con una actividad, proceso, departamento o producto. Por ejemplo, el salario del supervisor, el departamento de mantenimiento, es un costo directo de este departamento. El salario del médico o cirujano es un costo directo de la actividad de la cirugía. Y los costos indirectos son aquellos que no se pueden identificar con una actividad, proceso, departamento o producto. Por ejemplo, la depreciación de un edificio, el sueldo del gerente general con respecto a la mercancía que se vende. Al momento de clasificar un costo como directo o indirecto, se debe identificar con respecto a qué actividad, qué proceso o qué departamento, y es conveniente advertir que algunos costos pueden ser directos o indirectos al mismo tiempo. Clasificación de los costos de acuerdo con el tiempo en el que se enfrentan a los ingresos. Digamos que aquí existe el costo del periodo y el costo del producto. El costo del periodo afecta el resultado de la utilidad en el momento que se considere causado. No se acumulan en el inventario, se identifican con un periodo de tiempo, y un ejemplo es el alquiler de las oficinas administrativas.
los honorarios del contador y los salarios de las secretarias. Y los costos del producto son aquellos que se acumulan en un inventario de materia prima, productos en procesos o producción o productos terminados se aplican a los ingresos de productos que se vendió, de lo contrario quedan inventariados. Un ejemplo es materia prima, salarios y prestaciones de operaciones de producción y mantenimiento de maquinaria. La quinta clasificación es de acuerdo con el control que se tenga sobre la ocurrencia del costo. Y en ese existen dos tipos de costos, que es el controlable y el no controlable. Cuando hablamos del controlable, son aquellos sobre los cuales una persona de determinado nivel tiene autoridad para incurrirlos o no. Un ejemplo son las comisiones de ventas de los jefes de zona, son controlables por el director de ventas. El consumo de papelería de la oficina de gestión humana es controlable por el jefe de gestión humana. Y los no controlables son aquellos sobre los cuales una persona de determinado nivel no tiene autoridad para incurrirlos. Es el caso de lo que hablábamos ahorita, la depreciación del vehículo del gerente de ventas, ya que este costo se incurre al margen de alquiler de decisión de la gerencia. Es importante que quede claro que la mayoría de los costos o gastos son controlables. Y uno u otro nivel de la organización, a medida que nos referimos al nivel alto de la organización, los costos son más controlables. Hablamos del sexto y es de acuerdo con su comportamiento frente al nivel de la actividad. Cuando se habla del comportamiento del costo, se hace referencia a la forma en que dicho costo reacciona frente a los cambios que se producen a nivel de la actividad de una empresa. Ese nivel puede ser el ritmo de la producción, el ritmo de la venta o el volumen del servicio. Digamos que para entender esto, el comportamiento de los costos es útil para tener un análisis del punto de equilibrio, para tomar decisiones especiales de corto plazo, tales como fabricar o comprar o aceptar o rechazar un pedido, para evaluar el desempeño administrativo mediante el enfoque de la contribución marginal. Y existe el costo variable, el costo fijo y el costo semivariable. Hablemos un poquitico de cada uno. Cuando hablamos del costo variable, es aquel costo total que cambia o fluctúa en relación directa con la actividad o volumen dado, mientras que el costo unitario permanece constante dentro de un rango de tiempo y actividad dado. Un ejemplo de los costos variables es materia prima con referencia al número de unidades producidas, comisiones de vendedores con relación al número de unidades, combustible con referencia al kilometraje. El costo fijo es aquel costo que permanece constante dentro de un periodo determinado y un rango relevante de actividad. El costo unitario varía inmensamente proporcional al cambio en el nivel de actividad. Más allá del rango relevante, varían los costos fijos. El costo fijo se puede incrementar por el aumento de la capacidad instalada, compra de maquinaria y un equipo. Un ejemplo puede ser